Las iglesias Monte de Sión de la colonia Morelos y la Peña de Oreb de la colonia Antonio Varona, pertenecientes a la iglesia Getsemaní de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes, presentan su programa Sendas Antiguas. Andad por el buen camino. Nosotros sabemos, ¿verdad?, porque la vida así nos lo ha enseñado, y nos lo ha enseñado con dureza muchas veces, que cada día trae su propio afán, que cada persona, que la vida en sí es difícil, está llena de problemas y situaciones difíciles. Todos hemos enfrentado diversas situaciones que nos complican la existencia. De repente pueden ir las cosas muy bien y algo al instante puede venir a alterar. La palabra accidente significa eso precisamente, un rompimiento de la normalidad. Tú estás haciendo tu vida normal, pero ocurre un accidente. ¿Qué es un accidente? Cualquier cosa que cambie tu normalidad, cualquier cosa que altere tu estabilidad o tu vida cotidiana, eso es un accidente. No solo el chocar, no solo el caerse, no solo el que te caiga una maceta. Cualquier alteración, una enfermedad es un accidente, porque viene a alterar tu estabilidad, viene a alterar tu salud. Todo lo que altera tu tranquilidad es un accidente. ¿Y cuántas veces nosotros enfrentamos esas situaciones y no sabemos qué hacer? El hombre, al encontrarse en esa situación, ¿cuántas veces busca y no encuentra? A veces vemos a Dios, es cierto. A veces vemos a Dios de un modo tan extraño nosotros, o sea, actuamos extrañamente en relación a Dios. Porque muchas veces lo vemos como el último de los recursos, lo cual está mal. A veces oímos que pasa alguien a testificar, o quien no ha oído un testimonio: hermanos, me pasó esto y fui acá y no me ayudaron, fui allá y no me sirvió, fui acullá y tampoco me hicieron nada, fui por acá, recorrieron 20,000 lugares y por último le pedí a Dios y Dios me ayudó. Y la iglesia, como dice, y no debemos dar gloria a Dios por eso. Vergüenza le debería de decir a un cristiano decir: al último me acordé de Dios. Vergüenza debería de darle a un creyente decir: al último. ¿Sí o no? Porque Dios debe de ser la primera. Llévame, decía el salmista. ¿A dónde? A la roca que es más alta que yo. Llévame a la roca que es más alta que mis problemas. Llévame a la roca que es más alta que mi necesidad. Llévame a la roca que es más alta que mi enfermedad. Llévame a la roca que es más alta que las situaciones que están alterando mi vida, mi tranquilidad y mi estabilidad. Llévame a la roca. Pero a veces lo vemos como la última opción. Aquel que no conoce a Dios actúa extrañamente. ¿Por qué? Porque cuando viene un accidente, viene algo que altera su normalidad, ve a Dios pero como el culpable, y se acerca a Dios para reclamarle, cuando Dios no tiene la culpa. Dios no tiene la culpa de tus accidentes. Dios no tiene la culpa de tus problemas. Pero ¿cuántas veces el hombre ve a Dios como causante de todas sus desgracias? Y entonces surge el reclamo, surge
el hablar y decirle: ¿por qué, Dios? ¿Dónde estabas tú? En Éxodo 16, cuando el pueblo de Israel había sido sacado con mano poderosa de Egipto, habían ocurrido uno tras otro, tras otro, tras otro portento, milagro de la manifestación de Dios en el pueblo de Israel. Israel no había sido ajeno a la manifestación del poder de Dios. Israel había sido testigo cómo Dios había obrado. Ellos llevaban 430 años esclavos en Egipto, y ellos clamaban en su angustia, ellos clamaban en su necesidad. Ellos pensaban que Dios los había olvidado, pero la Biblia dice que su clamor subió delante de Dios, y Dios oyó su oración, y Dios tuvo compasión y misericordia de ellos. El corazón de Dios fue movido a rescatarlos, y como dice la Escritura, con mano poderosa. Y cómo desde un principio el poder de Dios empezó a manifestar para que el pueblo de Israel saliera. En las plagas llegaban y tocaban a todo Egipto, pero al pueblo de Israel no lo tocaban, porque la mano de Dios estaba con ellos. Llegaron las moscas, llegó el agua con sangre, llegaron muchas plagas, llegó el ángel de la muerte, pero a los hebreos no los tocaba, porque Dios estaba con ellos para guardarlos, para librarlos. Un pueblo esclavo sale de la esclavitud con riqueza. ¿Por qué? Porque el corazón de los egipcios fue tocado con Dios, y ellos se quitaban el oro, se quitaban las joyas y le decían: tengan, pero ya váyanse, ya no los queremos aquí. Tengan, aquí está la riqueza. Y el pueblo que había sido esclavo salió enriquecido por la mano de Dios. No habían sido ajenos a la actuación de Dios, no habían sido ajenos a la manifestación del poder de Dios. Llegan, empiezan a caminar por donde la nube los guiaba, y de repente enfrente está el mar y atrás el ejército de Faraón, y una vez más el poder de Dios se manifiesta, abriendo el mar, dividiéndolo. Pasaron por seco. Cuando los soldados del Faraón vieron eso, dijeron: vamos tras ellos. Pero cuando ellos entran al cauce del mar, el mar se cierra, porque Dios les dijo: estos caballos, estas ruedas, estos carros que hoy ven ustedes que los persiguen, nunca, jamás los volveréis a ver. Claro, porque cruzó el pueblo de Israel, y cuando vienen los carros y los caballos de Faraón, el agua los cubre y todos mueren. Israel pues fue sacada con mano poderosa. Que Moisés en el capítulo 15 tiene que preguntar, Éxodo 15:11: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú? Ellos estaban admirados, asombrados, cómo el poder de Dios se había manifestado en su esclavitud y en su condición. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible? Terrible, dice aquí, en maravillosas hazañas. Hasta ellos estaban no solo impresionados, se puede decir que Moisés estaba hasta espantado. Por eso dice terrible, en maravillosas hazañas. Porque cuando la mano de Dios se mueve, nada la detiene. Nada ni nadie puede detenerla. Y por eso él, extasiado, asombrado, espantado, terrible, en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Pero tiene que pasar poco tiempo después
Para que el pueblo de Israel les dije Éxodo 16, el pueblo tiene que partir y empieza a cruzar el desierto. Y el pueblo de repente tiene hambre. Tiene hambre, es una situación muy común. ¿Cuántos han sentido el hambre? ¿Cuántos han pasado hambre? Pues así que digamos hambre, no, nada más una malpasada, ¿verdad? ¿Sí? Hambre cuando ya llevas 5, 7, 8 días que no tienes nada que comer. Eso es pasar hambre. Y que ves los demás comiendo y nadie te da nada, eso es tener hambre. Y que no tienes nada, ¿no? Es una malpasada nada más. El pueblo tuvo hambre, pero en su necesidad, en lugar de clamar a Dios, empezaron ellos a quejarse contra Dios. Qué triste es, hermanos, cuando en medio de esos conflictos el hombre, en lugar de ver a Dios como la única respuesta y la solución a su necesidad, lo ve como el causante de su desgracia. El hombre le echa la culpa a Dios de todos sus males. El proverbio dice: el hombre tuerce su camino y cuando recibe el daño le echa la culpa a Dios. Dios no tiene la culpa de tu problema, Dios no tiene la culpa, pero el hombre es tan dado a quejarse. El hombre es tan dado a decir: Dios, ¿por qué permites que me pase esto? Dios, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas cuando me pasó esto? ¿Dónde estabas cuando me afectaron? ¿Dónde estabas cuando fui dañado? ¿Dónde estabas tú? Y le echan la culpa a Dios. ¿Por qué permitiste que yo pasara esto? Y le echan la culpa a Dios. Infinidad de corazones están llenos de resentimiento contra Dios, no por lo que Dios le ha hecho, sino con lo que otras gentes le han hecho, le echan la culpa a Dios. Y es que a veces así somos. Como dice por ahí el dicho, no buscamos quién nos la hizo. No buscamos quién nos la hizo, buscamos quién nos la pague. Y tristemente le echamos la culpa a Dios. Queremos que Dios pague los platos rotos. Se pelea el esposo con la esposa y ya no vienen al templo. ¿Y quién paga los platos? ¿Y Dios qué culpa tiene de que sean peleoneros los dos? ¿Sí o no? Ya no voy al templo porque estoy enojado. Porque estás enojado, vente al templo y pídele perdón a Dios que te cambie. Pero no, así ni voy al templo, así no, ¿a qué voy? Pues ven a decirle: Señor, cámbiame. Pero no, somos tan dados a reclamarle a Dios. El hombre es tan dado a echarle la culpa a Dios. No repara el hombre en que lo que hoy recibimos, como bien lo dijo aquel ladrón en la cruz cuando estaba a punto de morir, nosotros recibimos lo que merecen nuestros hechos. Esa es una mente abierta, es una mente clara y objetiva. Y el otro: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate, sálvanos a nosotros. Y el otro le dice: ni aun estando en esta condición temes a Dios. Ni en esta condición temes a Dios. ¿Ves el temblor y no te hincas? ¿No ves cómo estás por tu vida ajena, desobediente y contraria a la voluntad de Dios? Y ahora le echas la culpa a Él, como si Él fuera el culpable de lo malo que te está viniendo. Y el pueblo empieza a murmurar, a criticar. No había, en Egipto nos sentábamos alrededor de las mesas, de las ollas de carne, comíamos pan hasta saciarnos, aparte de quejumbrosos, chismosos. ¿Por qué? Porque ellos no eran amos, ellos eran esclavos. ¿Un esclavo come de ese modo? Un esclavo tiene acceso a las ollas de carne y a las mesas llenas de pan.
No, no. Un esclavo come las sobras, lo que le da el amo, y eso sí le quiere dar. ¿Qué comía el hijo pródigo? ¿Qué comía? ¿Qué comía? No comía algarrobas, se las quería comer, pero nadie le daba. Se las quería comer, pero fíjate, él era casi esclavo y ni eso comía. O sea que comían mejor los marranos que cuidaba que él. ¿Te imaginas al hijo pródigo? Pues se oye burdo, pero todos hemos visto comer a los marranos. Los marranos están tragando y están rezongando, ¿sí o no? Y así le hacen. Así comen los marranos, son muy escandalosos. O tragan, más bien, porque los animales tragan. ¿Y te imaginas la carita que ponía el hijo pródigo? ¿Te imaginas la carita que ponía al ver que estaban comiendo mejor los cochinos que él? Con deseo de meter la mano y comerse siquiera eso, pero no podía, nadie le daba. Por eso digo, estos, aparte de quejumbrosos, chismosos, ay, ¿se acuerdan? Nos sentábamos a las ollas de carne hasta saciarnos. ¿Se acuerdan de las mesas de pan bien abundante servido? Ellos eran esclavos. No, pues mejor hubiéramos muerto allá, mejor Dios nos hubiera matado allá en Egipto. Íbamos a morir, pero al menos con la barriga llena, no que nos trajo al desierto a matarnos con la barriga vacía y seca. ¿Era la actitud correcta de un pueblo que había visto la mano de Dios? No. Todo mundo, hermanos, todo mundo somos testigos, creyentes o no creyentes. Todo mundo es testigo de la gracia y la bondad de Dios, porque la Biblia dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Todo el mundo es testigo de la gracia, la misericordia de Dios. Todo el mundo es testigo. ¿Qué pregunta el Señor en Jeremías 2? ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que me dejaron? ¿Qué mal les he hecho yo? Dice el Señor. El mal no lo hizo el Señor. El mal no lo hizo Dios. El mal lo hizo el pueblo. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí cisternas de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El mal no lo hace Dios, lo hacemos nosotros, olvidándonos de Él y cavando cisternas rotas que no retienen agua. Porque cuando el hombre en su necesidad se aparta de Dios, intenta suplir su necesidad con infinidad de cosas. Blaise Pascal, un filósofo científico francés cristiano, dijo una frase muy cierta: dentro de cada individuo hay un enorme vacío, y ese vacío solo puede ser llenado por Dios. El hombre, cuando ve su necesidad, intenta suplir ese vacío con infinidad de cosas absurdas, con infinidad de cosas que le traerán más y más y más desilusión, soledad, desesperación. Le traerán cada día más desesperanza. ¿Por qué? Porque nadie puede llenar ese vacío de tu alma más que Dios. Nadie puede suplir esa necesidad que te agobia más que Dios.
Nadie puede obrar en la conducta, en la vida, en la situación del hombre del modo correcto más que Dios. El hombre se siente vacío porque está vacío sin Dios. ¿Y qué hace? Le corre al pecado, intenta llenar ese vacío con el pecado. Y el vacío le deja una profunda cruda moral y espiritual. Como dice Hebreos, que Moisés despreció ¿qué cosa? Los placeres temporales del pecado. Muchos quieren con esos placeres temporales del pecado suplir el vacío que hay en su alma. Y buscan acá, buscan allá, buscan por allá, y nada llena ese vacío. Antes bien cada día más secos de Dios, antes bien cada día más vacíos, antes bien cada día más angustiados, más solos y desesperados. ¿Por qué? Porque como dijo bien aquel filósofo francés, dentro de cada individuo hay un enorme vacío, y ese vacío solo puede ser llenado por Dios. Pero el hombre le reclama a Dios por el vacío que hay en su alma. El hombre le reclama a Dios e intenta suplir, e intenta llenar ese vacío de un modo tan equivocado. En el placer del pecado, en la filosofía, en los pensamientos, en las religiones, en tantas y tantas cosas que el mundo engañosamente presenta al individuo para que no pueda venir a Dios, quien es el único que llena y suple la necesidad. Échale la culpa a Dios. Échale la culpa a Dios. Es tan fácil, hermanos, cuando Dios le dice a Adán, has comido del árbol. Échale la culpa a Dios. La mujer que tú me diste, la mujer que tú me diste, Señor. Si no me lo hubieras dado, yo no como. Tú me la diste, ni modo. Es tu culpa. Échale la culpa a Dios. Échale la culpa a Dios de tus males. Échale la culpa a Dios de tu hambre. Échale la culpa a Dios de tu necesidad. Échale la culpa a Dios de tu enfermedad. Mucha gente hace eso, equivocadamente, engañadamente lo hace. El pueblo se pone a murmurar. Nos han sacado a este desierto para matarnos de hambre. Ustedes han oído alguno, no sé si decir ex cristiano, que diga, después de haber vuelto atrás, que diga, me va mejor ahora que cuando estaba en la iglesia. Hay quienes lo dicen equivocadamente, pero están engañados por la seducción del pecado. ¿Cómo puede estar uno mejor fuera de Dios? ¿Dónde puede estar mejor nuestra vida sino en las manos de Dios? Pero muchos desprecian y rechazan y se vuelven contra Dios. El pueblo no había pasado un día que no fuera testigo del poder, de la manifestación de la gracia de Dios a favor de ellos. Pero llega un momento en el que tienen hambre, tienen una necesidad, e inmediatamente surge el reclamo. Nunca, hermanos, la humanidad nunca debe de ver el individuo a Dios como el culpable de nuestros problemas. Más bien debemos verlo como lo que es, la solución a todos nuestros problemas. Dios es la solución y la respuesta. Dios es el único, como bien dijo aquel filósofo, Dios es el único que puede llenar tu alma. Dios es el único que puede satisfacer la necesidad. Dios es el único que te puede llenar
Dios es el único que puede quitar de ti esa sensación de hambre, esa vaciedad que hay en tu corazón, y que Dios es el único que la puede llenar, no el pecado. El pecado no llena el vacío que hay en la vida. La mundanalidad no la llena, la filosofía no la llena, las corrientes de pensamiento tan distintos que hay hoy en día, las religiones no lo llenan. El único que puede llenar el vacío de tu alma, el único que trae solución y respuesta, es Jesucristo. Y Él no es el culpable, Él es la solución, Él es la respuesta. Como Dios es tan bueno. A pesar que el pueblo se quejaba, criticaba, murmuraba, el Señor en el verso 4 le dice a Moisés: está bien, voy a hacer llover pan del cielo. Y fíjate con qué maravilla les contesta: voy a hacer llover pan del cielo. ¿Qué merecía el pueblo por su reclamo? Lo que muchas veces el Señor quiso hacer. Hazte un lado, Moisésito, hazte un lado. Este pueblo ya lo tengo hasta acá. Lo voy a destruir y te voy a dar otro pueblo que sí sea obediente, no como este. Y Moisés le dice: Señor, no lo hagas, porque tus enemigos van a decir: ya que no los pudo meter en la tierra que les prometió, los mató en el desierto. Ten misericordia mejor, Señor. Y cómo Dios mostraba su misericordia una y otra y otra y otra vez. Y aquí al reclamo, fíjate qué bueno es Dios, que a la queja de un pueblo amargado, al rezongo de un pueblo necesitado pero equivocado, como Dios responde con otra maravilla. ¿Acaso hay una expresión pues que quiero les menciono? ¿Qué le dijo el diablo a Jesús? Di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Puede Dios hacer eso? Claro. Claro. ¿Cuántos son testigos? ¿Alguna vez ustedes han visto un milagro de ese tipo de Dios? Yo sé que en la vida de muchos de ustedes no se ha convertido la piedra en pan. En muchos de ustedes se cambió el vino y la cerveza en pan. ¿Amén o no amén? La droga en vestido. ¿Sí o no? El gasto del pecado lo cambió el Señor. ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? Sí. ¿Verdad? Aquel que era esclavo del alcohol, Dios cambió el alcohol en pan. En pan, en vestido, en ropa, en zapatos, en bienestar para la familia. ¿Sí? O sea que si Dios cambia el vino en pan, puede cambiar la piedra en pan también. Pero Dios no hizo eso con Israel. Dios hizo algo más glorioso. Les hizo llover pan del cielo. Si una piedra se convierte en pan, pues iba a salir un pancito común y corriente. Un nido. ¿A cuántos les gustan los nidos? No de pájaros, sino ese pancito. A mí me gusta mucho el nido. Bueno, me gustan todos los de dulce, el nido, la conchita, los panqués, el pastelito. A mí me gustan todos, por eso estoy como estoy. ¿Qué pan les gusta a ustedes? ¿Cuál le gusta a usted? ¿La qué? No, ahí muere, yo eso no lo conozco. Dice que le gusta un pan que se llama la aguacata. No, yo dije que qué pan le gusta, no quién es su mejor amiga. ¿Qué pan te gusta, Lidia, a ti?
Todos también, ¿verdad? ¿A usted? Todos. Pero así alguien que tenga especial predilección y me diga, hermano, a mí me gusta este pan. ¿Nada? Todos somos, ¿qué te gusta? Dona de chocolate. Digo, por si alguien le quiere regalar a la hermana un pan, ya sabe que dona de chocolate es su favorita. Pastel de chocolate. Pastel del que sea, como yo, no, pues eso sí. Hubiera sido un pan normal. Pero fíjate qué dicha. Ellos tuvieron la oportunidad y la dicha, la bendición de comer algo que nadie ha comido. Nadie más que ellos. Pan del cielo. Porque la respuesta de Dios a tu problema siempre va a ser mejor de lo que tú esperas. La respuesta de Dios a tu necesidad siempre va a ser mejor de lo que nosotros pedimos. ¿No así dice el apóstol Pablo a los Efesios? Efesios 3, 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué dice aquí? Que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que tú pides o esperas. La respuesta de Dios siempre va a ser superior a nuestra necesidad. Ellos pidieron pan, Dios les dio pan del cielo. No les dio un cuernito, no les dio una concha, no, les dio pan del cielo que no ha comido nadie. Dios actúa de un modo glorioso, dándoles lo que ellos no esperaban. Como Dios da más de lo que nosotros, dice aquí, pedimos o entendemos. Bueno es el Señor. Bueno es Dios. ¿Tienen hambre? Volvemos a Éxodo. Les voy a dar pan del cielo. ¿Tienen hambre? Les voy a dar pan del cielo. Les voy a dar codornices. Dice el verso 7 y 8. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos? ¿Qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? El verso 8 dice: Moisés dijo: Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. Lo que dicen que no era cierto que ocurría en Egipto, va a venir a ocurrir aquí en el desierto, donde no hay carne, donde no hay pan, donde no hay nada. Aquí Dios los va a sustentar con lo mejor y van a comer hasta saciarse, cosa que dicen que hacían en Egipto, pero no lo hacían porque eran esclavos. Ahora por la mano de Dios lo van a hacer. Ahora por la mano de Dios, por la misericordia y el favor de Dios, ustedes van a comer pan en la mañana hasta saciarse y van a comer carne de codorniz en las tardes hasta saciarse también. Como Dios da abundantemente, más, dice Pablo, más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Cuando nosotros clamamos a Dios, venimos a Él. ¿Cómo Dios suple?
cómo Dios nos llena más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Nos da más de lo que necesitamos. Nos da más de lo que es nuestra hambre. Nos da más. Creo que todos nosotros somos testigos de que Dios es pródigo, de que Dios es generoso. ¿O no es así, hermanos? Sí. Dios es bueno. Cuando pedimos salud, Él nos da más salud. Cuando pedimos, sea cual tu necesidad, cuando venimos y clamamos a Él y nos refugiamos en Él, conscientes de que Él no es el culpable, sino la respuesta a tu necesidad, entonces Él actúa con mano generosa. Amén. Aquel rey, nomás por poner un ejemplo, aquel rey le fue dicho: ordena tu casa porque morirás. Y él clamó, y Dios, ¿qué hizo? Le alargó la vida. Le alargó la vida. Dios le dio más de lo que él pidió. ¿Cuántos, yo me voy a incluir en esta pregunta, cuántos sentimos que estamos viviendo tiempo de más por la gracia de Dios? Yo varias veces, a mí me ha dicho el doctor: tú deberías de estar revolcándote en el suelo ya para morir. La trombosis que me dio apenas, dice, ese coágulo se te debía de haber ido al pulmón, al corazón o al cerebro y te mueres pronto. O sea que yo vivo por la gracia de Dios. Somos testigos de la gracia de Dios. ¿Quién más vive por la gracia de Dios? ¿A cuántos Dios nos, ahora sí que vamos, perdón, no se enojen, pero a cuántos Dios nos está permitiendo vivir o jugar tiempo extra? Amén. Porque Dios nos da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Somos testigos del favor de Dios, somos testigos para que nuestro corazón no se llene de ese resentimiento en contra de Dios. Y no le echemos la culpa y no le digamos: Dios, ¿por qué no me oyes? Dios, ¿por qué no me contestas? Hay que pedir, porque Dios es bueno y misericordioso, lento para la ira, pero grande en misericordia. El salmista era un testimonio viviente del favor y la gracia de Dios. ¿Cuántos versículos nos habla el salmista en este tenor? Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Joven fui, he envejecido y no he visto justo desamparado, aunque mi padre y mi madre me dejaren. Él era un testigo. Él reconoce que estaba viviendo tiempo extra también. Reconoce cómo Dios lo había librado de sus enemigos. Somos testigos. Entonces no tiene que haber en nuestro corazón ningún reclamo contra Dios, sino debe de haber pura gratitud y confianza y consuelo de que en ti, Señor, está mi vida, en ti está mi angustia. Tómala, aquí está, Señor. Aquel rey llegaron sus enemigos. ¿Y qué hizo aquel rey? Fue al templo con sus cartas. Mira, Señor, sus amenazas. Mira lo que me dicen mis enemigos, Señor. Tú has venido aquí diciéndole: Señor, el doctor dice que me voy a morir, pero aquí está el diagnóstico. Fulano, todo mundo me dice que me va a ir mal, todo mundo me dice que no voy a salir de esta. Mira, Señor, lo que me dicen. Mira sus amenazas. Mira cómo me señalan. Mira, Señor, cómo me quieren destruir. Aquel rey vino a la casa de Dios, vino al altar, se hincó y empezó a clamar: Señor, mira sus amenazas, mira lo que me han dicho. Y Dios no lo guardó. Dios no libró a la nación entera del peligro de la destrucción.
Porque Dios no es el culpable, Dios es la respuesta. Dios no es el culpable, Dios es la solución. Pero hay que venir a Él con un corazón arrepentido, quebrantado y humillado. Y fiel es el que lo ha prometido, y fiel es el que también lo hará. Hemos sido testigos. El salmista dice que cuando él se encontraba atribulado, por ahí dicen que recordar es volver a vivir, ¿verdad? Pero para el creyente, hermanos, tenemos que mirar atrás para ver las maravillas que Dios ha hecho con nosotros, para recordar cómo Dios nunca nos ha dejado. Y el salmista dice: cuando yo estaba atribulado, dije, me acordaré de las obras antiguas de Dios. Y como un corazón atribulado por una necesidad, cuando dice, pensándolo bien, Dios ayer me guardó, Dios antier me contestó, Dios la semana pasada me bendijo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué? Porque Dios nunca me ha dejado, no lo ha hecho, no lo hace y no lo hará. Y entonces un corazón atribulado, cuando se acordaba de lo que Dios había hecho, entonces con más ánimo él, ¿qué hacía? Buscaba, clamaba y se acercaba a Dios. No vivía de recuerdos. El recuerdo de lo de ayer, de antier, fortalecía su fe para buscar hoy. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, porque aquí también en nuestra narración lo dice. El pueblo salía por el maná. ¿Cada cuándo? ¿Qué hacía? ¿Qué pasaba si un día juntaba para 2 días? Se agusanaba. Tenía que ir diario. Tenía que salir diario a buscar la provisión de Dios. Y tú tienes que buscar diario la bendición de Dios en tu vida. Tú tienes que venir diario al altar de Dios en oración. Tenemos que venir diario a la presencia de Dios a invocar su ayuda, su gracia y su socorro. No vivimos de recuerdos, no vivimos de lo que Dios hizo ayer. Eso nos fortalece para venir hoy a las plantas y decirle: Señor, como ayer no me dejaste, sé que hoy no lo harás. Y entonces se cumple la palabra que dice: nuevas son cada mañana sus misericordias. Las misericordias de ayer ya te las dio, ya se manifestaron en tu vida, pero el día de hoy Dios tiene nuevas. El pueblo tenía que hacer algo, no le iba a llegar a su casita, no le iba a llegar a su mesa. Tenía que salir a buscar su provisión diaria. Y así es hoy en día. El creyente tiene que venir a las plantas de Dios a buscar la manifestación diaria de la gracia y del favor de Dios en nuestras vidas. Diario. El pueblo, si juntaba para 2 días, se agusanaba. Ya no le servía. El pueblo no iba a vivir. ¿Quién vive del recuerdo de lo que comió ayer o antier? Y diga: ay, antier comí bien rico, no voy a comer hoy nomás para acordarme de esa comida rica. No, nadie. Ellos tenían que ir diario a buscar. Y el pueblo de Dios tiene que buscar diario la provisión del favor de Dios en nuestra vida. Nos esté yendo bien, nos esté yendo mal, pero diario buscar el favor de Dios en nuestra vida. Hay gente que solo busca a Dios cuando le está yendo mal. Gente que solo se acerca a Dios cuando solo las cosas no le salen bien. Entonces sí le corre a buscar a Dios. Yo platicando con una persona le decía: oye, yo a ti te veo cada vez que algo malo te pasa. Cuando algo malo te pasa, entonces sí, pastor, familia cristiana, oren por mí, oren por mí.
Pero cuando todo te va bien, mundanamente hablando, Él le va bien. De Dios no quiere nada, no busca de Dios. Pero cuando algo malo le pasa, aquí está. Y es triste que muchos creyentes a veces hacemos lo mismo. Cuando todo va bien, no oramos, no leemos la Biblia, no buscamos a Dios, no clamamos, no estamos en comunión diaria con Él, porque tenemos estabilidad, porque tenemos tranquilidad, porque las cosas van. Pero cuando algo empieza a salir mal, hasta el jueves venimos al culto, hasta el martes aquí estamos. Pero cuando todo va bien, nomás nos volvemos como dominicos, puro domingo. Y eso en la tarde, porque en la mañana conmigo no cuenten. Cuando todo va bien, pensando que le hacemos un favor a Dios al venir solo un rato en la tarde, cuando nuestra búsqueda de Dios debe de ser constante, diaria. El salmista dice: mi corazón ha dicho de ti, mi corazón ha dicho de ti. ¿Dónde estaba ese deseo? En su corazón. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. No dice que le estaba yendo bien, no dice que le estaba yendo mal, pero él reconoce lo que a Blas Pascal le tardó como 3000 años más aprender. Dentro de cada individuo hay un enorme vacío, y ese vacío solo lo llena Dios. Mi alma tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cómo contrasta una declaración de un corazón creyente y que descansa en el Señor con la declaración? Y vaya que David, cuando dijo eso, ya era rey. Cuando David dijo eso, ya tenía todo lo que un hombre puede desear. Contrasta con la vida de otro hombre, rey también, que tristemente era su hijo y que probó lo mejor del mundo y dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Un mal he hallado debajo del sol, que el hombre por más que se afane, nada, no encuentra el gozo, no encuentra la llenura, porque el hijo estaba apartado de Dios por el pecado. Pero David buscaba a Dios. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. E inmediatamente de su corazón grita: tu rostro buscaré. Tu rostro buscaré. Así como el siervo brama, así clama mi alma por ti. Pero diario tiene que ser la búsqueda de Dios. Dios, ¿por qué me dejaste? Luego decimos: ¿Dios nos dejó o nosotros lo dejamos a Él? Dios le dice al profeta: ven, te voy a enseñar lo que mi pueblo hace en secreto. Y lo lleva en el espíritu y tiene una visión de cómo el pueblo se entregó a la hechicería, se entregó a la brujería, se entregó a la invocación de demonios, porque decían: Dios nos ha abandonado. Dios ha abandonado la tierra, Dios no nos ve. Cuando el hombre equivocadamente piensa que Dios no tiene cuidado de él, recurre a todas esas cosas vanas. La filosofía, la brujería, la hechicería, las doctrinas de demonios. Recurre a la filosofía, recurre a tantas cosas equivocadas para llenar el vacío de que hay en su alma. Recurre a la idolatría, recurre a tantas cosas despreciadas por Dios. Porque el pueblo dice: Dios nos ha abandonado. Pero la opinión de Dios era diferente. Mi pueblo me dejó a mí, fuente de agua viva. No es que Dios nos deja, es que nosotros dejamos a Dios.
El pueblo tenía que ir diario a buscar su provisión para ser saciado. Luego tú dices: ay, Señor, me siento seco. No has buscado de Dios como debes buscarlo. Vienes a la casa de Dios y te vas: ay, qué feo estuvo el culto. Te vas seco, te vas vacío, porque no vienes a buscar de Dios con un corazón contrito y humillado. Y ese culto del cual tú has salido muchas veces así seco y vacío, muchos hermanos se han ido llenos, con la presencia de Dios llenando. Y no es que Dios a ellos los quiera más que a ti, es que ellos vienen con otro corazón. Y tenemos que aprender a ir diario por nuestra provisión de Dios. ¿Cada cuándo necesitamos de Dios? ¿Cada cuándo necesitamos de Dios? ¿Solo cuando nos va mal? Diario, diario. Y el pueblo tenía que salir en las mañanas y tenía que ir al campo, y ahí estaba la provisión de Dios para ellos. Ahí estaba la provisión de Dios para ellos y sus familias. Y el padre iba y juntaba y servía su mesa, la mesa dispuesta para su familia, de pan del cielo, pan de Dios. Y nosotros tenemos diario que buscar también la provisión de Dios para nosotros, quitando amargura, quitando resentimientos. Mirad bien, por eso Pablo le dice a los hebreos: mirad bien, hermanos, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Qué triste es cuando un cristiano descuida su comunión con Dios y se amarga y contamina a los que le rodean. Les lleva su amargura nada más. Les lleva la soledad de su alma, lo amargo, lo triste. ¿Qué otra palabra podríamos decir aparte de amargura? Hay otra palabra: su frustración. Habla mal del pastor, habla mal de la iglesia y lleva ese sentimiento a su familia primeramente y luego a otros. Y dice: y por ella muchos son contaminados y les estorba. Pero eso pasa cuando alguno deja de buscar la gracia de Dios. ¿Y cuándo debemos buscar la gracia de Dios? Diario. Diario ve al desierto, diario ve a la presencia de Dios, diario ve al monte de Dios a buscar tu provisión de Dios, que te mantenga satisfecho y en comunión con el Señor. Diario. Y el cristiano de ese modo es fortalecido, y de ese modo irá de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de poder en poder, para ver a Dios en nuestras vidas, para ver la manifestación de Dios. Aunque el pueblo empezó de un principio malo, de queja, pero como Dios tuvo misericordia y lo cambió y obró en ellos con misericordia y con poder. Y cuando nosotros venimos a Él trayendo nuestras cargas, nuestras necesidades: Señor, yo te necesito, Señor. Sé que nadie más puede obrar en mi vida más que tú. ¿No Dios obra en nuestras vidas, hermano? Yo no sé si alguien aquí traiga alguna carga en esta noche, que quisiera venir por su provisión aquí de pan del cielo, que le satisfaga, que llene el vacío de su alma. Yo no sé si hay alguien aquí que venga quizá angustiado, afligido. Si hay alguien no quisiera pasar
No quisiera venir y decirle: Señor, ¿a quién voy a ir? No tengo, Señor, ¿a dónde más ir? ¿Habrá alguien que quisiera venir y decirle? Vamos a cantar un coro mientras pasan, el que quiera pasar. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. ¿Alguien más quiere venir y decirle: vengo a ti? Vengo a ti, oh Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. ¿Quieres venir y decirle: Señor, toma mi necesidad, dame tu preciosa paz? Quiero más de ti. ¿Alguien más? Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más. Quiero